Perfecto. Muy bien, ahora sí vamos a la pantalla. Bueno. Presentación. Deberíamos estar viendo paradigmas productivos, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, cadenas globales de valor. Bueno, perfecto. Esta presentación o este encuentro está basado en la siguiente bibliografía, que la voy a subir como siempre al link del encuentro de hoy. Economía para el 99% de la población, un texto que ya lo citamos en otros encuentros anteriores, capítulo 3. El japonés Chang tiene una interpretación de la historia del capitalismo desde lo que sería para Karl Marx la acumulación originaria hasta nuestros tiempos de alguna manera. Bien, Julio Nefa, un gran estudioso de los paradigmas productivos y de la incidencia de los mismos en el modo de acumulación en el capitalismo. Es un textito que evalúa o analiza los paradigmas productivos tayloristas y fordistas, es gran parte en lo que nos basamos, y un texto de jefe de cátedra nuestro, Julio Gambina, un gran intelectual, académico, jefe también, que hace unas fichas donde analiza los procesos de la globalización y los cambios del sistema mundial desde la década del 70 en adelante. Bien, rápidamente, ¿qué vamos a estudiar hoy? El encuentro pasado vimos en la acumulación originaria, básicamente todas las transformaciones en la sociedad, en las relaciones, ya sean económicas como jurídicas y demás, que se dieron para que pueda iniciarse el capitalismo industrial, ¿no? Dijimos que como síntesis central lo que Marx dice que la acumulación originaria es la separación o la conformación de una sociedad dividida en dos clases, una que controla los medios de producción y la otra que vende su fuerza de trabajo. Ese es el concepto general central. Y el recorrido histórico que hace, que es muy pormenorizado, básicamente va viendo en Inglaterra y en paralelo en algunos otros países cómo es que va separando a los campesinos de la tierra, va centralizando la propiedad y cómo se va dando una lógica de explotación primero de la producción primaria y luego el surgimiento de los talleres, las ciudades y demás, que termina siendo ese capitalismo que Adam Smith describía como de la división del trabajo en los talleres, de productividad, de máquinas y demás. Después vimos el imperialismo según Lenin, que estudia un poco las transformaciones en el capitalismo que él ve desde una perspectiva y un posicionamiento, donde él ve, bueno, un capitalismo que ya no es de libre competencia, sino un capitalismo donde la concentración, la centralización del capital y de la producción es una de las características centrales, la relación entre capital financiero y, en realidad, la dominación del capital industrial por parte del financiero, la cartelización de las empresas, de los grandes capitales, la exportación de capitales, al llegar a un grado de concentración muy grande en sus países originales, el reparto de la última parte del mundo, o sea, la exportación del capitalismo a las últimas partes del mundo no incluido en etapas anteriores, en la etapa de la acumulación originaria, de la colonización y demás. Hoy vamos a estudiar transformaciones centralmente en el mundo de trabajo y en la economía mundial, el taylorismo, el fordismo y la globalización. Para que ustedes tengan una idea, analizamos un periodo que va más desde fines del siglo XIX hasta la actualidad, un poquito menos que la actualidad. La globalización se puede pensar como un fenómeno que ya surgió algunas transformaciones en la actualidad, pero arranca aproximadamente en la década del 70, 1970. Bien, seguramente estos autores, Taylor y Ford, quienes han tenido una formación en la secundaria de tipo más de business o de negocios o con una perspectiva hacia el mundo de la empresa o el mundo contable,
lo deben conocer. De alguna manera son como los primeros pensadores de lo que termina después siendo una disciplina de negocios que se llama el management o la administración. En la Facultad de Ciencias Económicas hay una carrera que se llama Administración de Empresas. Taylor, de alguna manera, es reconocido como el primer pensador de la administración, y él decía que, bueno, que él implementaba, o que los empresarios de Estados Unidos no conocían la administración científica del trabajo. ¿Qué quiere decir con esto Taylor? Bueno, primero, datos generales que los pueden chequear en cualquier página web. Vivió del 56 al 15. Notablemente él muere en 1915 el resultado o la influencia de su trabajo en consultoría de empresas y los textos que escribió tuvieron incidencia muchísimos años después. Centralmente, Taylor lo que planteaba era que había un proceso de trabajo. Si bien él veía fábricas que iban agrandándose, el mismo proceso que veía Lenin hacia fines del siglo XIX, él lo que decía era que había mucho tiempo muerto en la fábrica. ¿Qué quiere decir tiempo muerto? Que los obreros o los operarios no estaban todo el tiempo haciendo una tarea que incrementara el producto total de ese día, ¿sí? Había tiempos muertos, es decir, el proceso de trabajo no estaba del todo organizado. Él propone sintéticamente que se debe pasar de la remuneración por jornal, o sea, trabajaste 10 horas, te pago tanto, a un salario que esté vinculado por la cantidad de piezas elaboradas en ese día, en esa jornada, y plantea la división técnica del trabajo, es decir, que ya no sea que un obrero tiene que hacer una pieza entera de lo que produce la fábrica, sino una parte, alguna de las tareas necesarias para la elaboración de esta pieza. Él se centró o pensó inicialmente todas estas transformaciones para la industria metalúrgica. Y la división social del trabajo es un concepto o una idea en la cual él sostenía que en esa actualidad que él estudia y que ve de las fábricas, los obreros eran obreros organizados, con gran capacidad técnica, y que administraban de alguna manera sus trabajos, ¿sí? Cuáles eran los tiempos, la secuencia en la cual la elaboraban. En muchos casos tenían sus propias herramientas, llegaban a la fábrica con sus propias herramientas. Lo que Taylor dice, hay que separar, el obrero hace, y tiene que haber alguien intermedio que piensa lo que tiene que hacer, que organiza el trabajo. A esto le llama la organización científica del trabajo. Uy, se me fue. Bien, entonces, como criterio general, Taylor piensa, bueno, hay que estandarizar los productos, y para poder estandarizar los productos hay que estandarizar las tareas, es decir, todo el proceso productivo subdividido a la mejor idea de la división del trabajo de Smith, pero ya en un nivel técnico de ir planificando y preasignando las tareas a cada uno de los trabajadores, y por otro lado también que las herramientas ya fueran del empresario y que estuvieran estandarizadas. Para eso él hace todo un trabajo, o por lo menos es el relato que nos llega, que uno lee, de que él hace un análisis, en algunos casos hasta cinematográfico, de las tareas que iban haciendo mecánicos en una de estas fábricas, mecánicos que tenían un gran conocimiento del oficio. En casi todos los casos, en esa época ya estaba el concepto de union, o de los gremios, la organización de los trabajadores, una organización de un trabajador con la capacidad de organizar el trabajo en las fábricas. Taylor lo que plantea de esta manera es separar eso, quitarle al trabajador el poder de organizar su trabajo. Ese poder de organizar su trabajo, obviamente, que devenía en administrar el uso de su fuerza de trabajo, su esfuerzo físico, y también, de alguna manera, administraba la productividad de las fábricas, la cantidad de productos diarios que se producían.
Entonces lo que Taylor se plantea es agarrar, listo, sacar el poder a los trabajadores, eso obviamente disciplina a los trabajadores, porque ya tienen preasignado un lugar determinado para hacer una tarea, y hace un estudio pormenorizado, incluso con cronómetro, ¿no? Hace un estudio de la secuencia de pasos a hacer para poder elaborar un producto subdividiendo en tareas cada vez más sencillas. Es decir, el Taylorismo lo que propone es cambiar cómo se dan las relaciones hacia adentro de la fábrica, ¿sí? Propone la inclusión de un nuevo nivel o subnivel en la organización de la fábrica, en la cual ya no hay simplemente, por decirlo de una manera, un capataz que va a buscar a las plazas, a las personas para llevarlos a la fábrica, sino hay un plan, hay una selección de personal de acuerdo a la idoneidad, la habilidad o la fuerza física para hacer las diferentes tareas, y una preasignación de tareas. Obviamente que eso implica no solo alguien que piense, sino alguien que controle. Es decir, se instaura la existencia de un nivel intermedio entre la jerarquía del empresario y los obreros que ejecutan las tareas o la elaboración, que están directamente en el proceso productivo en sí. Obviamente que eso implica la necesidad de que la cantidad de producto por hora de trabajo remunerada tiene que sostener ya no solo al obrero, a la plusvalía del empresario, sino también sostener a un nuevo nivel organizacional que hay que pagarle también. Ahora bien, Taylor lo que sostenía era que de esta manera, con los ahorros de tiempo que iba a generar la existencia de esta jerarquía intermedia, estos capataces, estos jefes, estos controladores, el cronómetro y demás ahorraría suficiente salario pagado que es destinado ahora a la producción, ¿sí? Un incremento de la productividad. Bien, ¿cómo le fue a Taylor y estas propuestas? ¿Por qué lo estamos estudiando a Taylor? Y por qué no es meramente un tipo que lo lee nada más lo que estudia administración. Ocurre que estas ideas llegaron de buena manera a parte del empresariado, pero centralmente hubo dos olas de difusión de sus ideas e influencia en la industria, que tiene que ver con las dos guerras mundiales, ¿sí? Esto lo dice NEFA, las dos grandes olas de difusión de los conceptos y los procedimientos de organización hacia adentro de la empresa de Taylor son la implementación del gobierno de Estados Unidos en lo que tiene que ver con la provisión de alimentos, armamento y demás. Le encomienda a la consultora de Taylor, el gobierno de Estados Unidos, que se eficientizara, qué mal que lo dije, todos los procesos de las empresas vinculadas con el aprovisionamiento de Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial, es decir, le compró varias horas de consultoría a la consultora de Taylor, el gobierno de Estados Unidos. Y la Segunda Guerra Mundial, luego de que se hace el tratado, se arreglan las cuentas, se divide el mundo, Estados Unidos, las Naciones Unidas, organizan un plan de erradicación de la posibilidad de que el comunismo se instaure en Europa. Y a ese plan, que era un financiamiento para industrializar, reconstruir, sostener a la gente de Europa o Europa del Este, se lo llama Plan Marshall. Ese Plan Marshall incluía, en lo que tiene que ver con las nociones de cómo administrar esos recursos, en todo momento los conceptos de productividad de Taylor. Me pasé algunas cosas. Rápidamente, Taylor sostenía y tenía, así como vimos que Keynes hablaba de que los empresarios tienen animal spirits y que las decisiones de inversión necesarias para que se reacelerara la reproducción del capital o el funcionamiento de las relaciones de producción y distribución, Taylor sostenía que la gente era vaga, ¿no? Había un concepto hay una tendencia al ocio de las personas, y un modo de remuneración igualitario que igualiza a toda la planta de trabajo
lo que termina haciendo es nivelar la velocidad de producción hacia abajo, hacia los más lentos, hacia los que tienen más tiempos muertos. Por eso sugiere que ese modo de remuneración, después las ideas de Taylor fueron confrontando en los distintos rincones del mundo contra las legislaciones laborales, la fuerza de los sindicatos y demás, pero la idea de Taylor es hay que vincular el salario con la productividad y de esa manera desarmás ese colectivo que nivela hacia abajo la productividad de la planta de obreros. Bien, vuelvo a la presentación. Vamos ahora con Ford. Ustedes lo habrán escuchado nombrar a Ford. Es un tipo muy con Enrique Ford. Vivió del 63, de hace 2 siglos, hasta 1947. Es de alguna manera uno de los íconos del capitalismo, del capitalismo dominado por Estados Unidos, ¿no? Es Ford y Estados Unidos prácticamente por mucho tiempo fueron la misma imagen. En Argentina el turismo carretera prácticamente es la competencia de Ford y la otra gran corporación automotriz que surge para competirle, que es Chevrolet, que se llama el TC. Ahora ya somos viejos lo que sabemos de eso, pero incluso había un texto no me quiero equivocar, creo que era Aldous Huxley, que hablaba de una sociedad donde Ford era una deidad directamente, ¿no? O sea, la importancia y la relevancia de las ideas de Ford y de la preponderancia en el modo de organización de las empresas y en sí en las ideas políticas y la hegemonía en los procesos políticos del mundo terminan siendo muy relevantes. Es más, así como se habla de que después de la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, el mundo occidental se organiza en torno a las ideas de Keynes, también es verdad, y hay algunos autores o pensadores que sostienen que la recuperación de la crisis del 29 es la instauración de un nuevo régimen de organización y de acumulación que se llama el Fordismo, ¿no? Y es justamente la concepción de una gran producción integrada, guiada, los tiempos de trabajo guiados por lo que es la cadena de montaje, en el caso de Ford, que es uno de los, quizás de las características más reconocidas, ¿no? Ford tuvo la suerte, la genialidad o la idea, la creatividad de implementar algo que era la cadena de montaje o la cinta transportadora para la producción de autos, de Ford T. Producía siempre el mismo auto, pero no le salían todos iguales. La idea era poder estandarizar todo de una manera que permitiera que el trabajador no se mueva y lo que se mueva son las piezas o el montaje del auto. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco, hay un videíto ahí seleccionado de cómo era la cadena de montaje en la época de Ford. Pero Ford también es reconocido y es importante porque no solo instaura la cadena de montaje en la producción de automóviles, ¿no? Sino que también tiene primero que apunta a la masividad, ¿no? Es decir, producir siempre lo mismo. Al poder producir siempre lo mismo, pero en gran cantidad, hay una economía de escala. ¿Qué se llama la economía de escala? Sería al aumentar la cantidad de autos o mercancías o manufacturas que se producen, teniendo el resto de los costos fijos, es decir, la misma planta instalada, la misma cantidad de trabajadores de alguna manera, el gasto del inmueble y todas esas cuestiones fijas, uno al aumentar la cantidad de autos por planta de producción, baja el costo unitario de cada vehículo. Entonces, de alguna manera, si bien nosotros estudiábamos que los pensadores dicen, y el valor, la riqueza de la nación está dado por el trabajo contenido y demás, lo que termina ocurriendo en la época de Ford es que él, de alguna manera, apunta a poder bajar
cada vez más el costo de producción de sus vehículos para poder venderlos más. Y no solo eso, sino que Ford piensa y instaura, bueno, ahora voy con esto, con esta filmina, pero instaura lo que se llamó una suerte. Uy, ¿qué dice? Qué desastre. Perdón, esto ya denota lo viejo que estoy, hago cagadas con la tecnología, muy bien. Bueno, me fui al video. Pacto social. ¿Están viendo Pacto Social de Fordista? Sí, profe. Sí, sí. Bien, perfecto. Perdón, Ford también instaura algo, es un concepto, y que el keynesianismo también lo instaura, que es pensar, cuando vimos Keynes, decíamos, Keynes piensa al capitalismo, o lo que sería el equilibrio del capitalismo, como una relación entre la demanda y la oferta, ¿no? La demanda es el gasto, el consumo, la inversión, el gasto estatal. Y Ford de alguna manera piensa también de esa manera. Y lo que instaura es una política de salarios elevados, porque él lo que sostenía es, no solo tengo que lograr bajar el costo, para eso tengo que producir mucho, producir muchísimo, muchísimo. Pero si yo produzco muchísimo y recién ahí logro bajar el costo, necesito que también el mercado interno crezca, ¿no? A donde yo vendo los autos tiene que ser más grande. Él apuntaba al consumo masivo de automóviles de Ford T. Todos igual y del mismo color al principio. Después empieza a admitir cierta, hasta que el Ford actual es absolutamente diferente. Pero él lo que instaura es lo que se conoció como el Pacto Social Fordista, que es una suerte de hacerse cargo del trabajador en sí como en su vida total. Algo que en espacios más del cooperativismo y demás es mucho más entendible, pero Ford de alguna manera pensó en devenir o transformar a sus trabajadores en personas que tengan una forma de vida, un modo de vida que le permita todos los días ir, rendir y a la vez ser consumidores de lo que producen. Entonces aumenta los salarios, plantea la indexación salarial para que no se atrasen, ¿sí? Esto que los profesores y todos los sectores estamos discutiendo actualmente. Prima por antigüedad, aguinaldo, hospitales, escuelas, campos. O sea, en realidad arma una mega ciudad en la cual las personas que van a trabajar a Ford tienen todo, parecido a lo que arman la Barrick Gold cuando se instala en el medio de una montaña y necesita de alguna manera armar un pueblo, pero con una calidad y una provisión con estándares muy buenos, ¿no? Es decir, de repente el trabajador Ford era parte de Ford en sí, tenía un modo de vida, un consumo, una provisión, se le garantizaban cuestiones que luego van a pasar a formar parte o en lo que se constituye el estado de bienestar, empieza a proveerlo directamente los estados a lo largo del mundo, ¿no? Estabilidad laboral y, bueno, obviamente darle con un hacha y que en el horario de trabajo sea muy productivo. Ahora sí vamos a ver un segundo. Nunca puse un video, quiero ver si se va a ver bien. A ver, esto es... En 1913, Henry Ford ya había fabricado 200.000 unidades del Forte. Es re largo. Profe, puede cliquear 2 veces, me parece, para que ponga la pantalla completa. Ahora, No sé si funciona. no, lo que voy a hacer es me voy a copiar el link. Pará. Está muy bien que me ayuden porque evidentemente necesito ayuda. Perfecto. Momento. Bueno, mientras voy hablando, es decir, que el concepto de Ford ahí está. A lo bruto, pero pude hacerlo. Bien, vamos acá. Vamos a compartir pantalla. Había sido posible gracias a la primera
las piezas correspondientes a través de una cinta transportadora, que desempeñaba una función específica con ellas y luego las pasaba a la siguiente etapa del proceso. Ford desarrolló este mecanismo inspirándose en el innovador sistema que empleaba un comerciante de carne de Chicago. Los trozos de carne colgaban de ganchos que recorrían una cadena a lo largo de la cual eran descuartizados en distintas etapas. Ford pensó que si el procedimiento funcionaba para descuartizar una vaca, podía funcionar en sentido inverso para montar un coche. En agosto de 1913 ya estaba... Bueno, así sucesivamente. Es decir, esto que nosotros conocimos o que termina de alguna manera marcando el paso o el ritmo de trabajo que Taylor lo planteaba hacer con una planificación, cronometrando, haciendo una suerte de secuencia, como un algoritmo lógico donde cada uno tenía que hacer algo. El modelo de Ford lo logra hacer con simplemente estableciendo una velocidad de trabajo y un orden secuencial donde dispone las herramientas al lado de, con una lógica que tiene que ver con empieza a producirse y termina. En el día de hoy, por ejemplo, este modo de producción se sigue utilizando acá en Alvear, en General Motors. Están haciendo, por ejemplo, hoy en día, con este mecanismo, este modo de organización, obviamente muchísimo más lindo, más pulido, se incluye hoy en día la noción de la seguridad industrial, los derechos laborales, que no le arranquen los brazos, todas las cosas, la ergonomía, un montón de cuestiones que se han aprendido y donde empiezan a entrar otros actores como son las aseguradoras de riesgo de trabajo, los juicios, un montón de líos que surgen por este modelo de organización del proceso de trabajo, pero hoy en día General Motors, por ejemplo, hace 15 autos en una hora. O sea, en una hora, lo que uno a veces tarda haciendo una cola en alguna burocracia estatal, salen 15 autos. Tienen la meta ahora de llegar a 18, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la característica también de este modo y este capitalismo, ¿no? Porque de alguna manera sintetiza. Primero, Ford no solo incluía en sus empresas la reproducción de la fuerza de trabajo o el modo de vida, ¿no? Escuelas, hospitales, un salario alto que de alguna manera incluya, vení, comprá un Forté, perfecto, y de color negro, o sea, productos masivos pero todos iguales, ¿sí? No hay una concepción actual como hay de buscar cada nicho de mercado, cada consumidor, un producto que vaya adaptado o que le despierte la necesidad de comprar, sino era la oferta, la empresa es la que determina lo que llega a la venta, ¿sí? Y la necesidad de incrementar la escala de producción para poder bajar el valor, obviamente hacía que sean productos todos iguales. Después fueron haciendo adaptaciones a esta línea de montaje o cadena de montaje, como para poder admitir cierta variabilidad en el proceso de elaboración, pero la idea eran productos masivos todos iguales y que al hacer una gran cantidad baja el costo. ¿Qué quiere decir que baja el costo? Bueno, que permite que se vendan más. También aumentó el salario de su propia gente. Ahora bien, también el Ford termina, si bien no fue una concepción teórica, sino también como fue resultado de la experiencia, termina integrándose verticalmente hacia los inicios de la cadena de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los insumos necesarios para producir los Forte los terminaba produciendo también en la misma ciudad de Ford. ¿Sí? Es decir, la producción del caucho, la energía, o sea, obviamente que tenía una planta de generación de energía eléctrica que alimentaba no solo la fábrica, sino también las casas de los trabajadores, los hospitales, la escuela. A esto se lo llama como gigantismo e integración vertical. ¿Qué quiere decir? Que todo lo necesario para que se produzca un Forté se producía hacia adentro de la misma firma, ¿sí? A lo sumo compraba nada más insumos, ¿no? O sea, la elaboración no compraba hierro o chapa y lo único que hacía era el plegado, le daba forma a la chapa, el montaje, no. Se elaboraban las ruedas, las llantas, los ejes, los rulemanes,
todo producción propia. Entonces, empresa, por eso se habla de gigantismo. Profe, Sí. ¿eso es rentable de alguna forma? A día de hoy, por ejemplo, ser capaz de hacer todo. ¿No tendría que ser muy costoso el producto final si uno tuviese que correr con los gastos de todo el proceso? Bueno, ahora vamos a ver que se dieron ciertas condiciones en el orden mundial, en las relaciones políticas, en las relaciones comerciales, por las cuales lo que en ese momento era rentable, en un momento dejó de serlo, ¿no? La globalización. Claro, porque a día de hoy, por lo menos yo tengo esa concepción, nunca se me hubiera ocurrido que alguien hiciera todo. Como hoy todo se hace en distintos lugares, Claro, aparte muchas fábricas se han trasladado a, por ejemplo, China, que tiene costos más bajos. Sí, convengamos que cambió perfecto. bastante desde esa época. Perfecto, estás desarrollando la parte de la clase que viene de una manera muy Ah, buena, Nicolás. Muy buena. Hubo este modo de acumulación fordista, keynesiano, no solo, digamos, incluye lo que dice Nicolás como miércoles puede ser, que uno haga todo, se da en una época donde hay un proteccionismo por parte de los estados, ¿sí? Eso que permite hacer. Por ejemplo, algo que hoy en día no se da, que vos podés tener una mano de obra con un salario elaborado, perdón, bueno, elaborado no, con un salario elevado y aún así ser competitivo para vender en el mercado tuyo. ¿Por qué? Porque hay una protección, el Estado protege las industrias. En la actualidad eso no funciona de esa manera. Vamos a ver que la globalización y las cadenas globales de valor cambian esto. Es decir, el capitalismo actual, como dice Nicolás, es diferente. Es diferente. Ya no hay una asociación entre las corporaciones y el Estado que las defiende, sino que las corporaciones han excedido a los estados capitalistas, ¿no? Ya no hay una identificación tan grande y las empresas se volvieron transnacionales, ¿sí? Tienen producción distintos, no solo que tienen producción de distintos niveles, esta integración vertical de toda la cadena de valor para elaborar un vehículo, ya puede darse en 50 países diferentes para poder elaborar un mero producto, ya sea un celular o un vehículo, ¿sí? Donde en cada región del planeta se aprovecha alguna característica para ese nivel de la cadena que es importante. Por ejemplo, toda la electrónica en general está centralizada en lo que es el sudeste asiático, porque ya tiene esa industria, el know-how, tiene los trabajadores disciplinados, tiene los salarios en los niveles y toda una organización empresarial que permite que unas pocas, un puñado de pequeñas empresas desarrollen, bueno, China ahora se sumó obviamente a, a competir y a meterse en esa parte de la cadena de valor de casi todos los productos actuales que tienen electrónica. Y entonces ya obviamente esto que hacía Ford, que de pe a pa hacía un auto, hoy en día cada pequeña parte del vehículo e incluso se ha deslocalizado o transnacionalizado lo que es la elaboración, por ejemplo, de las matrices, ¿no? O sea, para hacer un auto se necesitan matrices para poner para hacer las piezas, para fundirlas, matrices para plegar la chapa, darle formita al capó, todas esas cuestiones, y eso empieza a hacerse, eso es, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, la globalización y las cadenas globales de valor, ¿no? Se desarma el proceso productivo a lo largo del mundo buscando salario más bajo, se empiezan a dar operaciones intrafirma, etcétera, evadiendo impuestos, un montón de cuestiones. Entonces el Fordismo, de alguna manera, y el keynesianismo es una etapa, un modo de organización de la producción, de la concepción del capitalismo, donde hay un Estado. En el caso de Ford hay una gran presencia de la corporación, pero en paralelo a esto es una etapa donde el Estado interviene en la economía, se establecen pautas internacionales para medir y
direccionar los valores de las monedas para evitar la competencia por devaluaciones entre los países, se establece un orden mundial en términos de la dominancia del mundo y la fijación de las paridades cambiarias en relación al dólar, y de alguna manera es un Estado que ayuda a sostener la demanda de estos capitales industriales. Nosotros vamos a ver que este modo de producción, este modo de concepción de las relaciones de trabajo y el vínculo del Estado con las empresas y con los trabajadores entra en crisis. En parte, ¿por qué entra en crisis el Fordismo y el Taylorismo, por decirlo de una manera? Porque ya estas invenciones, estas innovaciones en cómo organizar el trabajo, cómo producir y cómo incrementar la productividad constantemente, entra en crisis. Bueno, de alguna manera, Toyota aparece como un concepto también después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde ustedes sabrán que en la Segunda Guerra Mundial a Japón lo hacen pelota, ¿no? O sea, sufre, perdón por lo poco académico, pero sufre un gran ataque de Estados Unidos, se lanzan bombas nucleares, es uno de los 3 países que integra el eje que se enfrenta básicamente a Estados Unidos, Francia, Inglaterra, buenísimo, ahí Tomás pone ahí una referencia para lo que tiene que ver con justamente... Yo la vi también, profe. Está buena porque hace la comparación de cómo Ferrari hacía los autos así más artesanalmente y Claro, Ford los hace justamente de esta forma en la que está explicando. sí, 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 sí. Cómo se También, funde justamente Ferrari porque no podía mantenerse haciendo los autos así. claro, claro, claro. Muy bueno, Nicolás. También tener en cuenta que cuando uno dice de alguna manera que Taylorismo y Fordismo se establecen como el paradigma productivo y de reproducción del capital en estos años, es una generalización, ¿sí? En medio de estos años hubo muchísimas empresas que probablemente apuntaron a producción mucho menos más masiva, específica, le puede haber ido absolutamente bien, ¿sí? Pero es una generalidad que se aumentó la escala, no muy distinto a lo que decía Lenin, ¿no? Lenin decía se centraliza la producción, el capital. Lo que ocurrió fueron empresas que absorbían, se integraban verticalmente, ¿sí? Lo mismo que está diciendo Lenin, pero con otras categorías, obviamente, y que buscaba la producción masiva de bienes homogéneos, ¿sí? Así como para rescatar a Europa, se implementa el plan Marshall, le inyectan dinero y lo administran a través de agencias y demás que buscan la productividad y demás, pero básicamente era frenar a la revolución bolchevique rusa y demás, que no avanzara sobre Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Sobre Japón también Estados Unidos, las Naciones Unidas, acuerda un plan que se llamó Toyota. O sea, Toyota es un paradigma productivo, es una gran empresa japonesa, pero también fue un plan. Este plan, ¿qué decía? Bueno, que había que organizar la producción en base a la demanda, al concepto de just in time. Los recursos iban a tener que eficientizarse de una manera en la cual no hay que acumular stocks en insumos, no hay que acumular stocks en lo que es las mercancías finalizadas para la venta. Todo tiene que estar ajustado con la demanda. Ya no es la oferta y la capacidad, es decir, no prima las necesidades técnicas para poder bajar los costos de producción, sino que empieza a primar de alguna manera la escasez financiera o de recursos económicos para llevar adelante la producción, y tiene que estar de alguna manera vinculado con ya una noción de un consumidor que no compra lo que hay, sino que tiene una demanda, hay, digamos, una participación en el proceso económico de las nociones del marketing, de lo que busca el cliente y demás. Pero inicialmente, insisto, así como las ideas de Taylor y Ford prevalecen,
en esta parte del globo se difunden con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, también ocurre lo mismo con el toyotismo, ¿sí? Tiene que ver con una lógica de asignación de los recursos que se volcaron hacia ese país para volverlo ultracapitalista y organizar ese país que estaba en la esfera de las cercanías de la Unión Soviética, de repúblicas soviéticas, y también en las esferas de China, ¿no? Que China quizás en esos años no se pensaba, a pesar de que es quizás la civilización más antigua de la historia, y que sus invenciones y cuestiones culturales tienen una incidencia muy, muy importante en lo que es el desarrollo de la cultura europea, pero China en ese momento ya empezaba a tener incidencia y podía tener incidencia en Japón. Entonces, un Japón industrializado con recursos de las Naciones Unidas, de Estados Unidos y demás, era un Japón controlado en términos de una perspectiva de geopolítica, ¿no? Bien, vuelvo un poco a la filmina, me fui un poco de presentación. Profe, yo una dudita antes Sí, de seguir, no lo quiero interrumpir mucho. Yo entré adelante. un poquito tarde a la clase. El tema del Fordismo y no me sale ahora el nombre, la línea esta transportadora, tiene que ver está relacionado con lo que fue la guerra relámpago, la producción de tanques y aviones y ese tipo de cosas así a mucha velocidad. Sí, o sea, es decir, en general, vos decís de la Primera Guerra Mundial o de la Yo digo de Segunda. la segunda. Sí, sí. En general, la carrera armamentística de Europa recupera a Europa de la crisis de los 20 y los 30, y en el caso de Estados Unidos, sí, totalmente lo que es la producción, gran parte de las invenciones que se implementan y de las innovaciones tecnológicas que se implementan en la industria norteamericana tienen que ver con el desarrollo apoyado por el Estado, ¿no? O sea, ese concepto keynesiano, pero vinculado a la producción para la guerra, el Estado apoyando inversiones riesgosas de grandes empresarios norteamericanos. Hay una película eh, que creo que la habían traducido como El Aviador, actúa Leonardo DiCaprio, me parece. Es la historia de quizás como el capo de la industria aeronáutica de Estados Unidos. Y ahí se ve a lo largo de la película cómo alguien que de alguna manera lo muestran como un poco delirante, ¿no? O sea, como alguien con una gran capacidad de innovar y de apostar a los negocios y demás, está sostenido en muchos casos por programas, planes para la producción de aviones para la guerra, y después lo muestran como quizás, de todas maneras, un empresario más parecido a lo que plantea Keynes, ¿no? Con espíritus animales, irracional de momento, alguien que termina también enloqueciendo, ¿no? Pero sí, está totalmente el gran desarrollo. Estados Unidos se convierte en potencia mundial con la salida de la Primera Guerra Mundial y la carrera armamentística de la Segunda, sin lugar a dudas. Y todas estas implementaciones imagínate que desarrollar tanques para la guerra con una cadena de montaje es una demanda asegurada, justamente una producción pensada en cómo bajar los costos y teniendo una demanda asegurada, que era el pueblo norteamericano financiaba de alguna manera esa producción industrial. Pero los países de Europa puede ser que también, porque yo recuerdo haber visto Sí, algún totalmente. documental justamente como hablaba de esto de las cadenas, me acuerdo que transportaba la cabeza del tanque y la iban ensamblando. Sí, 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 la incidencia en el desarrollo económico, en el crecimiento económico de Europa en el tiempo de entreguerras es muy importante, muy relevante. Así como también, de hecho, o sea, Alemania, que es derrotada en la Primera Guerra Mundial, y que básicamente le fijan valores para compensar los daños que había hecho a los aliados que lo vencen. Alemania queda en una situación de hiperinflación y
inestabilidad política económica muy grande después de la Primera Guerra Mundial, que crea las bases para un proceso nacionalista y con características que no me voy a meter a analizar, pero es, por ejemplo, en ese caso de la historia de Alemania, uno está acostumbrado a pensar en Argentina como un país con inflación, hiperinflación. Alemania ahí, en el principio de la década del 20, tiene un proceso de desmonetización de la economía, devaluación de la moneda, hiperinflacionaria y inestabilidad política que excede a los premios Guinness que tenemos en Argentina, ¿sí? Tiene que ver con eso. Y la Italia que se arma, ¿no?, de Mussolini, y la misma Francia, Inglaterra, todo es un proceso de crecimiento donde la demanda estaba impulsada por los Estados-naciones que representaban intereses de los capitales concentrados que iban a una disputa territorial en Europa. Pero bueno, no me gusta hablar mucho de las guerras porque tampoco soy especialista en historia económica de las guerras y demás, pero sí, acá nosotros vemos como a grosso modo transformaciones que se implementan en cómo concebir el proceso de trabajo, cómo organizar los medios de trabajo, cómo organizar a los trabajadores, y que tienen impacto en qué se produce, a qué costo se produce y cómo es que se las arregla este capitalismo para lograr que esa mercancía se realice en el mercado, se venda, para que el capitalismo siga funcionando, ¿no? Para que todos los días haya para pagar a los trabajadores, que se venda, que se pague ganancia, alquiler. Esto que vimos inicialmente como un modelo básico de circulación de flujos nominales y reales es algo que ocurre cotidianamente. Vamos a ver que una de las características que se va profundizando cada vez más allá de si se organiza la producción bajo bases tayloristas o fordistas, o si ya a nivel deslocalizado mundialmente y organizado en empresas transnacionales, o empresas que subcontratan a otras, pero que pero la marca es la que controla finalmente, ¿no? O sea, si lo que uno conoce es la marca que firma el producto que se vende, pero no conoce hacia atrás en la cadena de valor quién hace nada, ¿no? Es decir, está ahí el caso de iPhone o el caso de Nike, ¿no?, que son empresas que, de hecho, están ahí fijando siempre cuál es el objetivo de la marca, están siempre ahí fijándose dónde ponen su marca, en qué lugar de difusión de la sociedad, a través de qué red y demás, pero todo el resto de la producción de los productos se sabe que se hacen en miles de empresas en todo el mundo, y simplemente Nike les compra, les pone la firma, obviamente establece los estándares y demás. Ahora igual tuve un shock que empecé a hablar, retomando lo que decía Nicolás. Sí, el periodo entre guerras es un periodo en el cual quizás también el capital norteamericano y europeo no podría haber implementado este tipo de modos de producción en gran escala y sin tener en cuenta a la demanda y demás, porque de alguna manera era una demanda sostenida por los estados, ¿no? Había un equilibrio en el capitalismo entre la división entre ganancia y salarios que permitía que se realicen esas mercancías en los distintos países. Y eso se logró con acuerdos internacionales, logrando estabilidad en las tasas de cambio, logrando un proteccionismo hacia adentro de esos países. Es decir, el capitalismo central en lo que va después de la Segunda Guerra Mundial y hasta principios de la década del 70, cuando aparece la globalización como fenómeno, donde los capitales empiezan a hacer otras estrategias, es el periodo dorado y de mayor tasa de crecimiento de estos países. Crecía el comercio, crecían las empresas, crecía la producción, crecía todo. Y encima sin grandes crisis. La única característica quizás central de este periodo es, por un lado, la rivalidad entre la Gran Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética,
Y por el otro lado, otra de las características es Estados Unidos en una nueva etapa de lo que denominaba Lenin del reparto del mundo. Estados Unidos empieza a hacer guerras en todos lados donde había recursos. Si uno, no tengo la estadística acá, pero los estudiosos que lo hacen son más, no sé, capaz que 10 guerras por año. O sea, es una tasa de invasión de los países que tienen recursos naturales, centralmente minerales y energéticos, en un periodo en Estados Unidos. Las otras potencias europeas también, pero Estados Unidos va y están todas las películas heroicas de Estados Unidos, justifican una invasión para recursos. Y eso también ocurre en este periodo de entreguerras. Y otra característica de este modo de acumulación fordista, con incidencia de Taylor, y donde hay ideas proteccionistas, un Estado pensado apoyando en la reproducción del capital y la vida de los trabajadores para que se realice este periodo histórico, está caracterizado también por una fuerte intervención y un dominio total de la política monetaria mundial por Estados Unidos, ¿no? Cuando se reúnen en Bretton Woods, una reunión entre los países que después conforman las Naciones Unidas, sumando a los otros países menos incidentes, pero básicamente los países que vencen en la Segunda Guerra Mundial, con Estados Unidos a la cabeza, se juntan. Aparece un economista, White creo que era, en representación de Estados Unidos, y otro en representación de Inglaterra, que era Keynes, y decía, ¿cómo hacemos ahora para ordenar esto? Bueno, y Estados Unidos obviamente dice, bueno, nosotros agarramos, como financiamos la guerra de todos ustedes, tenemos todo el oro nosotros, vamos a establecer una relación cambio entre el oro y el dólar, y todos ustedes, el resto de las monedas, se fijan en función del valor del dólar. Este acuerdo, que se lo llama el Tratado o el Acuerdo de Bretton Woods, donde se establece un orden monetario de la economía mundial occidental, o sea, dejando afuera obviamente la Unión Soviética. Este acuerdo se inaugura en el Tratado de Bretton Woods y caduca a principios de la década del 70. Es decir, que en la década del 70 la globalización es una característica, también empieza a haber un cambio de paradigma en relación a las empresas ya trascendiendo los países, ¿sí? Ya no hay un acuerdo de alguna manera entre las empresas y las políticas, sino que empieza a haber una extranjerización de los procesos productivos. Las transnacionales empiezan a ir a los países donde les conviene hacer cada cosa, ¿sí? Empieza a haber entonces ya no hay una producción de una mercancía o de un bien en un país, y ese país ve cómo hacer para vender adentro y afuera, y el Estado de alguna manera reuniéndose en foros para garantizar que Ford venda al resto del mundo, sino es, bueno, listo, Ford produce en todo el mundo. Y subcontrata a otras empresas también. En paralelo a eso, Estados Unidos decreta el mayor default de la historia del capitalismo. Dice, bueno, muchachos, todo bien, pero no, el dólar no es más convertible en oro. Y ahí empieza el sistema, se rompe este sistema de un valor oro del dólar y un valor del resto de las monedas en función al oro, al dólar, respaldado en oro, y empieza lo que sería el sistema de tipo de cambios flexibles, y donde cada país empieza a establecer una política de acuerdo a su capacidad de fijar los tipos de cambio y demás, ¿no? Desaparece este control, aunque de todas maneras Estados Unidos empieza a tener incluso una mayor capacidad de incidir en la política mundial, ¿no? Porque ya no tenía que tener oro para emitir, ¿no? O sea, ahí empieza el periodo de un Estados Unidos que llena de dólares el mundo, y que tiene una capacidad que logra de esa manera financiar gran parte de sus políticas. Bien, vuelvo a la presentación, perdón. Bueno,
para tratar de sintetizar un poco, entonces, ¿cuáles son las crisis del paradigma fordista? El NEFA sostiene que hay una cuestión que tiene que ver con ya los procesos de mundialización y globalización, donde a los capitales ya le empieza a resultar y encuentran innovaciones tecnológicas que le permiten desarmar, repartir su proceso de producción a lo largo de todo el mundo, aprovechando salarios bajos, aprovechando condiciones de disciplinamiento de los trabajadores que no tienen probablemente en Estados Unidos, buscando salarios más bajos. Bien, y por otro lado crece, bueno, el comercio, es la globalización del capital comercial y del capital industrial y financiero. Y a niveles micro sostiene NEFA que la crisis tiene que ver con que se agota la capacidad, ¿no? Si bien uno subdivide las tareas, que esto también cuando se critica a la división del trabajo de Smith y de los clásicos, es lo mismo de siempre, o sea, cuando uno subdivide las tareas cada vez más, las capacidades o sea, el límite entre tener trabajadores que los podés entrenar muy bien para que hagan muy efectivamente un trabajo, va a tener personas como Chaplin, como lo representa Chaplin en la película de Tiempo Moderno, que termina saliendo con la pulsiana a la calle y atornillando de las tetas a la primera señora que se cruza, es el límite, es decir, de alguna manera la sociedad, el trabajador se va empoderando y va buscando mayor calidad de vida también en el trabajo, y esto de hacer tareas monótonas también limitaba ya la capacidad de extender o incrementar la productividad. Bien. Y obviamente también las limitaciones de poder producir productos diversos, heterogéneos, adaptados a ciertos mercados, ¿no? Esto de, si vos tenés una planta que hace solo un auto y tenés que tenerla todo el año, triple turno, funcionando para que sea efectivo, hoy en día obviamente en el mundo eso no funcionaría, ¿no? Hoy en día la robótica, las invenciones de la década del 70 y del 80, la invención de lo que es el AutoCAD, la capacidad de un diseño digital de las piezas, de los procesos, la invención de la capacidad de transportar estandarizadamente la mercancía en containers, los ahorros en logística. Hubo un montón de invenciones que tienen que ver con la década del 70 y que tienen incidencia en que de repente todo lo que se tenía que hacer en un lugar para asegurar, minimizar los costos, se puede hacer deslocalizado a lo largo de todo el mundo y maximizando o aprovechando otras ventajas. Bueno, a nivel micro también lo que decíamos de él, por un lado, la baja calificación o el estandarizar tanto las tareas de crear trabajadores infrahumanos o alienados, como decía Marx, y por otro lado, esto, ¿no? Tener una jerarquía intermedia que tiene que estar controlando a los que trabajan, también en algún momento se pudo haber vuelto improductivo, sostiene NEFA. Son igual hipótesis que, bueno, que en cada caso puede ser diferente y demás. Lo que nos demuestra el mundo es que algunas cosas del Fordismo, el taylorismo se siguen implementando, pero el capitalismo cambió. Bien. ¿Y por qué? ¿Y qué es la globalización? ¿Qué es este cambio en el capitalismo? ¿Cuáles fueron los cambios? Ya dije un poco las invenciones que permitieron que el capital se globalice. Tiene que ver con las computadoras, con la robótica, con el desarrollo de nuevos insumos, es decir, la invención de los diodos, la electrónica en sí como surgimiento de la industria en estos años cambió todo. Y la computadora. Lo que antes era una máquina de cálculo que se utilizaba en la industria, ocupaba una habitación grande como la que tengo acá, pasó a ser una computadora muy parecida en tamaño a las que tenemos hoy en día. El diodo, como idea de la electrónica, la invención de la electrónica, reemplazó a un montón de pequeñas maquinitas eléctricas que funcionaban con electroimanes. Hay un desplazamiento, una capacidad a través no me acuerdo quién fue el que se dio cuenta de cómo funcionaba, de hacer los diodos,
que permitió básicamente una maquinaria eléctrica que tenía una bobina grande así, otra así, un capacitor alto así, de repente pasaron a ser todas piezas de 1, 2, 3 milímetros, las plaquetas pasaron a ser así de pequeñas, así como hoy en día las terminamos conociendo, que un control remoto de repente tiene todo un circuito eléctrico plasmado en, las placas son de, el conductor es cobre, si es cobre y se suelda con estaño, ¿no? Fíjense, ¿no? Estados Unidos iba por todo lado del mundo a buscar minerales, la industria estaba utilizando cobre a 3 manos, porque aún así esta posibilidad de pasar de lo eléctrico a lo electrónico ahorraba recursos, pero todo tenía algo eléctrico o algo electrónico en esa época. La robótica, la capacidad de empezar ya no es de mecanizar la producción, sino que haya un motor y una capacidad de hacerle una secuencia de tareas a una máquina, ¿sí? Y controladamente, y que no tiene que reproducir la fuerza de trabajo, ¿no? O sea, hay que hacerle una amortización, hay que mantener al robot, pero no tiene ausencia, no falta, esto, el otro. ¿Por qué también Estados Unidos empieza a exportar su proceso productivo a Asia? Porque, porque logra salarios bajos y a la vez tener una capacidad de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, donde fueron casi todos países que venían de tradiciones, de regímenes fuertes, ¿no? O sea, regímenes, en algunos casos militares, o regímenes de tipo de castas familiares, pero con una gran jerarquía, una gran autoridad y una cultura frente a la autoridad muy fuerte. Eso evidentemente funcionó muy bien para el capitalismo, para estas empresas que iban a esos lugares, les permitían rápidamente la capacidad de diseñar en Estados Unidos o en Francia o en Alemania algo en AutoCAD o en algún sistema similar de esa época, y que se pueda, que no sea ya un pergamino de papel, ¿no? O sea, algo digitalizado, totalmente escalable, enviable. Después, bueno, obviamente las transformaciones en el transporte, la containerización de la economía, la capacidad de almacenar y transportar y de establecer una logística estándar y de mover mundialmente en barcos la mercadería, también fomentó la globalización de la economía. Pero a la vez, aparte de estas cuestiones productivas, vamos a ver que no solo se globalizó la producción y se distribuyó en cadenas globales de valores, sino que, ¿dónde estoy? Presentación, acá. Sino que también se globalizó el capital financiero, ¿sí? Y esto que venía diciendo Lenin, que él veía que la preponderancia en estas sociedades anónimas, estos capitales industriales cada vez más importantes, cada vez más concentrados, con cada vez más incidencia, una serie de reformas a raíz de ya de la desregulación del valor del dólar y demás, tienen también la liberalización del movimiento financiero a lo largo del mundo, también empieza a tener una incidencia muy grande. Y vamos a ver que, bueno, si bien se globaliza o se liberaliza el movimiento del capital productivo y de los capitales financieros, no tanto el movimiento de los trabajadores, pero vamos a ver que también se globaliza o se mueven los capitales y tiene una incidencia particular para la Argentina y para Latinoamérica, ¿sí? Con la crisis de los 70, ¿no? Donde el capitalismo de repente estadounidense, europeo, entran en una desaceleración de la economía y demás, los capitales empiezan a buscar otras estrategias, se desarma esto de los estados protegiendo a las corporaciones, las empresas se vuelven transnacionales y empiezan a hacer en distintos lugares. También vamos a ver que en los 70 hay una crisis en lo que son los países, la unión de los países productores de petróleo, la OPEP, que son los países árabes básicamente que tienen la posibilidad de extraer petróleo, se organizan y hacen
un boicot a la economía mundial y empiezan a, como cuando vimos los cárteles que pueden acordar, o los trusts que pueden acordar, las cantidades de los precios, estos países fijan la cantidad de barriles que entregan diariamente, controlan la oferta y aumenta de gran manera el petróleo. Obviamente eso incide en toda la economía capitalista mundial y genera para estos países de la OPEP, productores de petróleo, grandes excedentes en dólares que los llamaron los petrodólares. Esos petrodólares van a parar a las casas matrices de los bancos europeos que buscan en el tercer mundo valorizarse financieramente. ¿A dónde vienen esos dólares a parar? ¿Ese excedente o no? En realidad, esa concentración o centralización de la ganancia de todo el mundo capitalista en los países de producción petrolífera de Arabia, de ahí de la península arábica, pasan a través de financiamientos a los países en desarrollo, principalmente Latinoamérica, a través de lo que son acuerdos de endeudamiento, empréstitos a países. En general, estos países, como el argentino, estaban atravesando procesos dictatoriales no democráticos, en los cuales esos dólares fueron utilizados para la estafa financiera, la valorización financiera, la bicicleta financiera, y termina condicionando a esos países y estableciendo una crisis en los mismos. Es decir, que con la globalización no solo empieza a haber un movimiento de capitales que no favorece a la industria argentina, no llegan, sino que los capitales que llegan son financieros, y luego de la desregulación del tipo de cambio y el patrón oro del dólar, Estados Unidos aumenta la tasa de interés mundial y eso deviene en una gran crisis de endeudamiento de todo lo que es Latinoamérica. ¿Esto por qué lo digo? Porque en realidad hoy en día todavía este proceso de globalización financiera y la capacidad de Estados Unidos de fijar e incidir en la tasa de interés con títulos de deuda que estaban sujetos a no ser fijas las tasas, eran variables, termina instaurando una etapa en la Argentina que aún hoy en día estamos lidiando con ella, que tiene que ver con la restricción externa y la necesidad de organizar los procesos productivos y distributivos en la nación en base a poder hacer o atender a los vencimientos de deuda. Esto no fue siempre así. Se instaura, si bien Argentina había, el Estado Nacional había firmado acuerdos de deuda con la Baring Brothers y demás desde fines del siglo XIX, instaura una época que todavía es central para la política nacional, todavía se discute qué parte de esa deuda es legítima y se discute por qué fue que todo ese capital en dólares que ingresa, ese excedente que ingresa al país, termina transformándose en deuda pública. Tiene que ver con un mecanismo, una política cambiaria y de futuros y demás, ahí del Banco Central, que fue corrupta, ¿sí? En el cual se transforma en deuda pública, deuda de las corporaciones, pero bueno, no nos vamos a meter en detalle. La globalización como nueva etapa o característica del mundo capitalista, el armado ya no es la integración vertical de la producción, sino la deslocalización a lo largo de todo el mundo de la producción. Y se globaliza el capital, no solo como hablaba Lenin, el capital empieza a ir a hacer obras de infraestructura en los países, sino el capital empieza a viajar financieramente y empieza a también viajar en términos de maquinaria y se localiza en distintas partes del mundo para especializar. Hay una especialización de los países o las regiones del mundo en distintas partes de la cadena de valor de las manufacturas finales.
como característica también central de este capitalismo que se instaura, insisto, es la demanda, o lo que sería la marca, es la que domina y le fija a toda la cadena de valor hacia abajo, a todos los distintos procesos de producción industrial y demás, le va fijando la tasa de ganancia que va obteniendo finalmente, ¿no? Todas las grandes corporaciones que nosotros conocemos subcontratan o le compran a empresas chinas del sudeste asiático, de África, de alguna parte de Europa del Este, alguna parte, o ya sea en lo que tiene que ver con la elaboración de todo lo necesario para la producción en las fábricas, así como la elaboración de partes finales, ¿no? En General Motors en Argentina, hoy en día, un ejemplo de General Motors es muy claro, está acá cerca. Esa empresa es global, evidentemente. En sus orígenes es una empresa de capitales extranjeros, norteamericanos, de Estados Unidos, y va según la regulación y la capacidad de incidir en los salarios, la política del país y demás, va haciendo la parte que le conviene en cada uno de los países, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en este momento, hay un auto que se está produciendo en esa planta, y después hay todo el resto de los autos General Motors que se venden en el mercado nacional, simplemente se importan. De Brasil, de México, no sé si viene de algún otro lado más, principalmente de Brasil y de México, me parece, se importan y se venden. Y negocia la corporación con el Estado cuál es el tipo de cambio al cual va a poder importar, negocia con los sindicatos, en definitiva, cuál es la tasa de ganancia, y también una de las características de la globalización o del capitalismo actual, que las empresas, al volverse globales, exceden en la capacidad del Estado de regular la actividad económica y centralmente en la capacidad de tributar, ¿no? Es decir, General Motors Argentina le vende a General Motors México, ¿sí? Ahora, lo que ocurre es que existe lo que se llaman precios de transferencia o fraudes comerciales, en los cuales intermedian todas estas operaciones a través de paraísos fiscales, donde los paraísos fiscales no cobran impuestos a las ganancias de estas corporaciones y se sobrefactura, por ejemplo, de Argentina a Uruguay, y de Uruguay se subfactura a México. Entonces esa transferencia intraempresa logra evadir en Argentina y en México el impuesto que esa corporación tendría que pagar, ¿no? Empieza a tener las empresas la capacidad de ir en contra de ese Estado keynesiano que había controlado, y si bien había apoyado la reproducción del capital, también en alguna manera empieza a ir en contra de esos capitales que tienen otra capacidad de sobreponerse. Y finalmente, para redondear un poco, ¿qué es esto de las cadenas globales de valor, la globalización del mundo? También es interesante que en la década del 70 los procesos políticos y económicos, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, instauran lo que se denominó el neoliberalismo, en términos de las escuelas del pensamiento de la economía. La escuela más reconocida o más nombrada asociada con esto es la escuela de Chicago o monetarista, ¿sí? Donde hay una visión totalmente en contra de la intervención del Estado, y donde se busca estos lugares del estado de bienestar que había conquistado la sociedad, los acuerdos políticos, el Estado prestando servicios públicos, servicios de salud, servicios educacionales. El neoliberalismo propone que el Estado se aleje de la economía porque distorsiona lo que quiere la sociedad. El sistema de mercado tiene que volver a regir las relaciones de producción y distribución porque es la mejor manera de hacerlo. El Estado termina representando intereses políticos, representando a una burocracia o a un partido o a un vínculo entre el poder hegemónico de las empresas, pero termina poniendo en definitiva la sociedad al servicio de unos pocos. El mercado tiene que volver la lógica de asignación de la competencia y la no intervención del Estado,
tiene que volver a instaurarse en cada cosa, ¿no? Entonces, ahí en Estados Unidos y en Inglaterra, Margaret Thatcher, Ronald Reagan en Estados Unidos, ¿no, Vir? En esa época no Sí. me acuerdo. Ronald Reagan era actor, me parece, era actor de Hollywood. O sea, No sabía. es increíble. No O sea, sabía. en Estados Unidos llega, bueno, Schwarzenegger ahora está en Texas o en California. Sí. Un actor de Hollywood llega a ser presidente y viene a representar el poder de Wall Street ¿no? De alguna manera el poder que estaba en disputa con las empresas protegidas por el proteccionismo estadounidense, ¿no? Y por la intervención estatal. Ahí hay una parte del capital en disputa que pone otras ideas, impone otras ideas y se instaura una etapa de neoliberalismo en el mundo en general, porque Estados Unidos en ese momento, de alguna manera, a través de su capacidad de incidir en las Naciones Unidas, en la Organización del Comercio Mundial, en todos los órganos supranacionales que gobiernan el mundo a partir de la globalización, de alguna manera impone esas lógicas. Vamos a ver que para América Latina hay un tratado, un escrito, un paper que escribe un economista que se llamaba Williamson, me parece, que se llamó Consenso de Washington, donde se establece una serie de pautas de política económica liberalizadora de la economía que se fijaron como condición para poder rescatar a Argentina de la crisis de deuda que acabo de introducir, que tiene que ver con justamente capitales introducidos y aprovechados por centralmente las transnacionales en el país, haciendo bicicleta financiera, terminan generando una deuda pública que después, para poder no caer en default, a Argentina le exigen implementar una serie de medidas políticas. Así es como, de alguna manera, Estados Unidos, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, todos los foros mundiales que conocemos vigentes en esta época, empieza a establecer las condiciones en las cuales el capitalismo se desarrolla. Vamos a ver a lo largo de la historia, más o menos en términos bastante generales, cómo pasa una Argentina vinculada centralmente a la extracción primaria de productos y exportando los mismos, a desarrollar una burguesía nacional, un movimiento obrero asociado y de alguna manera una vinculación con un partido político, y la intervención del capital que ya no está de acuerdo con este acuerdo entre burguesía nacional, partido político, trabajador y demás, implementan a través de una dictadura este proceso de financiarización de la economía argentina, nacionalización de la valorización financiera de capitales extranjeros privados, y termina instaurando el neoliberalismo en la Argentina. Fíjense, ¿no? Algo que arranca en las universidades en la década del 70, que tiene sus orígenes en la escuela neoclásica, si se quiere, la que nosotros estudiamos acá, termina llegando a Argentina a través de procesos de dominación internacionales, y se implementan en la Argentina estas ideas, esta liberalización, que instaura, entre otras cosas, el problema ya en este momento clásico en la Argentina del desempleo y la pobreza. Se instaura también en este momento en el cual una lógica de un mercado interno grande, una industria, una burguesía nacional sostenida por la regulación estatal, pasa a ser liberalizada y también se brinda al país como una plataforma para valorización financiera. Bueno, hasta acá. Tomás hizo una pregunta. La verdad que yo ese autor no lo conozco, recién lo estuve explorando y sí, Bien. habla de ese tema desde el lado de la psicología social. Interesante, Es otro Tomás. frente. Si querés, comentanos, porque para mí también es un discurso que no conozco.
Si querés, Tomás, si no, puede quedar ahí pendiente para que cada uno lo consulte, o Sí, Bencillo Bernal. claro. O contanos de dónde lo conocés, por qué lo asociaste, eso. El otro día estaba con una compañera que estudia pedagogía y estaba estudiando justamente este texto y a mí me llamó la atención bastante y justo recién lo nombraste vos también y también como nombrabas el desarrollo tecnológico y justo se me vino a la mente el texto porque tenía mucha relación lo que vos decías con el texto. Claro, es decir, uno lo ve muy globalmente desde la economía política, pero esta idea de que las corporaciones tengan la capacidad de incidir en la forma de vida de todo el mundo y de los modos de consumo, y que también tengan la capacidad de incidir en los procesos de acumulación de cada uno de esos países, en los procesos políticos, tiene obviamente sobrepasa toda la subjetividad de los individuos, la domina, la pone en discusión, ¿no? Desde discursos mucho más humanos como la pedagogía, la psicología, donde está mucho más centrado en la individualidad, hay cuestiones a analizar de la globalización, del capitalismo de plataforma, de esta actualidad del capitalismo que son muy jugosas y de las cuales no me quiero hacer cargo de analizar demasiado. Pero justamente este autor lo que hacía era poner en tela de juicio sus propias ideas de estos temas de la globalización, de la mundialización y así sucesivamente, o sea, buscaba los quiebres en su propio pensamiento, del quiebre, o sea, del pensamiento hegemónico que se solía tener y de lo que se da por hecho. Sí, en Cuando realidad uno... también, ay, perdón. No, sí. No, te iba a decir, el tema de la globalización es un tema transversal, nosotros lo estamos viendo desde el lado económico, pero incluye a todos los aspectos de la vida humana, porque fue un fenómeno importante en todo sentido. Entonces, sí, van a haber muchísimos autores en todas las disciplinas que hablan de este fenómeno, eso seguro. Y es muy interesante ver otras miradas desde otras disciplinas, obviamente. Sí, totalmente. Desde el derecho mismo, es decir, o sea, esta necesidad de dirimir las relaciones jurídicas en todo el mundo, porque estos capitales llegan a todo el mundo, implicó la necesidad de organizar en términos jurídicos el mundo, ¿no? Esto de operar, ustedes lo saben mejor que yo, la jerarquía de los tratados internacionales está digamos, por encima de alguna manera de la legislación nacional. Uy, no quiero decir algo mal. Pero es decir, es impresionante este sistema capitalista que uno empieza a analizar desde Marx, que dice, bueno, a ver cómo los feudos o lo que queda de los feudos se empieza a echar a la gente, la manda a las ciudades, surgen el que produce alimentos, pero de una manera capitalista, surgen los talleres. ¿Cómo terminamos en algo que de alguna manera se inaugura por las transformaciones en el modo de ver las cosas y en el modo de organizar el trabajo, termina logrando incidir en todo el mundo, globalmente? Es decir, es reimpensado que el modo de vida de los wichis se pudiera haber exportado a todo el mundo, ¿sí? Las cosas, lo que logra hacer este sistema de alguna manera y la capacidad que ha tenido de abarcar a todo el mundo, de llegar a todo el mundo, de incidir en todo el mundo, es algo que es impresionante. Cuando uno lee autores más pesimistas o que tienen una idea de doblegar este sistema y lograr uno superador, obviamente que lo tiñe de colores más oscuros. Cuando uno lo ve o analiza un pensador que tiene una perspectiva absolutamente positiva del proceso y lo ve como algo ya similar a una deidad, o sea que lo admira, obviamente resalta todo lo bueno, pero para decir y cerrar un poco la clase, nosotros sabemos a través de un pensador y estudioso y un grupo en realidad de investigadores que se hizo famoso, Piketty, que escribió un libro con el mismo nombre de Marx, pero le puso el siglo XXI, en lo que agarra y dice, bueno, a ver qué es lo que está pasando en todo este mundo, y empieza a estudiar la distribución de la riqueza, los procesos y demás, y él lo que encuentra es que en general, más allá de esta capacidad grande que tiene de modo de exportarse a todo el mundo, de organizar la sociedad en todo el mundo y demás, como contrapartida tiene una gran capacidad de concentrar los frutos del trabajo de todo el mundo
en una élite que no llega a ser más del 0,1% que concentra quizás el 70% de las riquezas del mundo, ¿no? Es un sistema que ha concentrado, no ha dejado de concentrar, ha encontrado primero, se ha asociado entre sí, ha hecho trust, ha hecho carteles, después se ha asociado con la clase política, ha desarrollado el fordismo, el keynesianismo, después se ha liberalizado, después ha desarrollado todos los instrumentos financieros. De alguna manera sigue encontrando siempre un modo de superar las regulaciones y de permitirle cada vez concentrarse más y que cada vez sean menos los que tienen la propiedad y que gozan de el valor de lo que produce todo el mundo. Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Bueno, voy a dejar de grabar. Dudas, preguntas, comentarios, son las 8:30. Otra vez di una clase que hablo todo el tiempo. Algún día me voy a replantear las cosas. Tu amiga Tomás, que estudia pedagogía, debe tener una opinión muy negativa de mí. Pero bueno, yo también estoy estudiando, pero esto de la virtualidad, la verdad que complejiza mucho el vínculo estudiante-docente. Y como que son muchos contenidos para desarrollar. Pero bueno, nada, una autocrítica y una visión esperanzadora de que logre en algún momento lograr encuentros más horizontales y con más diálogo, la verdad. Espero que lo podamos hacer en algún momento. Agradezco a Tomás, a Nicolás, a todos en realidad, obviamente. Todas las intervenciones siempre en general permiten que cada uno de ustedes puedan ver también las cosas de una perspectiva diferente. Devela que los conocimientos que traemos hasta acá se confrontan con lo que uno propone y permite demostrar y mostrarnos a todos cómo lo ve cada uno y cómo se confronta con el contenido nuevo en base al conocimiento que uno trae. Y también es muy enriquecedor para nosotros los aportes que hacen, porque hay, como este autor, yo no lo conocía, así que está buenísimo que vayan presentando cosas que van viendo en otros lugares. Absolutamente, absolutamente. Bueno, Nicolás, Pablo, ahí lo que siempre preguntan algo o que quieren aportar algo antes de cerrar. ¿Cerramos? Yo por mi parte no me surge nada ahora. Sí, Bien. no, ahora a mí tampoco. Bien, como síntesis de alguna manera estudiamos dos etapas del capitalismo. Una etapa donde el modo de producción tiene grandes transformaciones. Hay dos modos de hacerlo en general, el taylorismo y el fordismo, pero son medias al simultáneo. Según la industria se implementaron de distintas maneras, pero es un capitalismo donde lo que se busca es minimizar los costos aumentando la escala y no se organiza en base a la demanda, al público, ¿sí? Y un Estado que de alguna manera estaba ahí regulando el comercio, regulando los salarios, regulando para que ese capitalismo se sostuviera. Y es el paso, la globalización es el paso o el sobrepaso de las empresas por sobre los Estados-nación. Las empresas se vuelven transnacionales y empiezan a tener incidencia en todo el mundo y empiezan a localizar los distintos niveles en los que producen o subcontratar otras empresas para deslocalizar a nivel mundial la producción. Todo esto apoyado por un montón de innovaciones que llegaron con la década del 70, que centralmente es en la tecnología, la comunicación, del transporte, la robótica, la electrónica y la containerización de la logística. Bueno, ahora sí entonces dejo de grabar.